Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros en Vivir por Fe. Hoy vamos a estudiar sobre la perfección del carácter, que no es una tarea nuestra, sino la obra que Dios efectúa en nuestras vidas. El pastor Sergio Rubio y quien te habla Magdalena Taveras te harán compañía en los siguientes minutos. Mantente ahí. Pastor Sergio Rubio, aquí estamos en la siguiente entrega de Vivir por Fe. Dios le bendiga. Muchas gracias, Magdalena, que el Señor le bendiga a usted también, a toda su familia. Extendemos este saludo para todas las personas que escuchan este segmento Vivir por Fe. Pastor, según el contenido de hoy, todos tenemos un deseo natural de perfección. ¿Por qué este anhelo de perfección es tan fuerte en nosotros? Este anhelo de perfección es fuerte en nosotros, Magdalena, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. En otras palabras, que fuimos creados para hacer todo lo bueno y fuimos creados también de manera perfecta por Dios. De hecho, cuando leemos Génesis, el capítulo 1 y el versículo 31, vemos allí que la palabra de Dios expresa que cuando se hizo la creación, cuando Dios hizo la creación, todo era bueno, dice ahí el texto, en gran manera. En otras palabras, que el ser humano fue creado perfecto. Nosotros fuimos creados perfectos para vivir para siempre, no para morir. Entonces, como tenemos la imagen de Dios plasmada en la creación nuestra, porque fuimos creados a imagen y semejanza de Él, tenemos ese deseo innato de perfección. De ser perfectos delante del Señor. Pero por supuesto que cuando entró el pecado aquí a la tierra, modificó esa creación que Dios hizo. Y entonces el pecado, cuando entró en el mundo, trajo la muerte y trajo todo lo que es contrario a la voluntad del Señor, y nuestro carácter se dañó. Y aún así, con el carácter dañado, las personas como que tenemos ese deseo de que las cosas queden bien y tenemos dentro del corazón ese deseo innato, que aunque no logremos hacer las cosas bien, como que está dentro de nosotros. De hecho, cuando muchas personas han atestiguado delincuentes que han cometido errores gravísimos, Magdalena, cuando están sentados allí en la cárcel o están postrados por alguna situación que le ha pasado, comienzan a reflexionar, ¿y por qué yo hice tal cosa? ¿Por qué? O sea, y comienzan incluso a sentirse culpables, porque a veces incluso haciendo las cosas malas, después las personas como que reflexionan en eso que han hecho. Y de hecho muchos se arrepienten, por eso muchos se arrepienten y lloran amargamente por cosas que han hecho, porque el ser humano tiene todavía como esa pizca de la imagen de Dios en su carácter. Uh-huh. Bueno, entonces nuestra tendencia, así como usted dice, pastor, que las personas tienen en el fondo ese deseo de ser fiel a Dios, es una tendencia muy común, pastor, a frustrarnos cuando sentimos que no podemos alcanzar esa perfección. ¿Cómo podemos manejar esa frustración al momento de enfrentar nuestras limitaciones? En primer lugar, Magdalena, necesitamos comprender que el pecado distorsionó la creación de Dios. Porque antes vivíamos en un estado de perfección, pero ahora vivimos en un estado caído, en un estado que no es el ideal. Salimos del ideal de Dios y entramos en el ideal del enemigo. Entonces, todo ser humano debe entender que cada persona es deficiente. Eso es muy importante. Y por eso es, Magdalena, que el Señor nos ha llamado a trabajar en conjunto. Porque en lo que usted es débil, yo soy fuerte. Y en lo que yo soy débil, entonces usted es fuerte. Entonces, cuando las cosas no me salen bien, yo debo entender que yo no soy perfecto. Que soy una persona que el pecado hizo una modificación en mi carácter. Entonces, ahora debo trabajar con las demás personas para que el otro que es fuerte en este punto y juntos somos más fuertes caminando y vamos avanzando allí. Y claro que muchas personas no comprenden esto, que tienen ese grado de perfección
y como los ojos, dicen que los ojos solamente miran hacia afuera, ven la imperfección de los demás y quiere que uno sea perfecto así también como ellos entienden, pero eso es un ideal. ¿Se da cuenta? Nosotros, por eso cuando estamos trabajando con los niños, con las personas de la iglesia, en el seno de la familia, también es muy importante entender esto, Magdalena, porque a veces cuando uno crece y ya es un adulto, se le olvida que fue niño, que fue una niña, y cree como que los niños pueden obrar a la altura de los adultos, y se nos olvida una cantidad de cosas por allá, ni nos acordamos, y le queremos exigir a los niños que obren de manera intachable, que no cometan ni un solo error, porque en el ser humano está ese ideal, en el corazón nuestro está ese ideal, pero es solamente el ideal. Pero en la vida real tenemos que entender que somos imperfectos y que la imperfección la trajo el pecado. Uh-huh. Bueno, sí, realmente nosotros queremos esforzarnos para mantener ese ideal, como usted decía. También ocurre en la apariencia física, que tratamos de siempre ocultar el paso de los años, ¿verdad? Exacto, ocultar el paso de los años, exacto. ¿Cómo influye, pastor, en nuestra relación con Dios si siempre estamos nosotros tan afanados en la perfección? Mire, eso tiene un impacto extraordinario, Magdalena, porque la búsqueda de la perfección es un tema bíblico, pero en estos tiempos principalmente y en nuestro círculo, hay mucha gente que están muy afanados por alcanzar la perfección. Y ese afán, en cierto sentido, tiene su validez, pero también puede convertirse en una situación compleja. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho en otros programas aquí, nosotros caímos en el pecado. Y el pecado hizo una huella que necesitamos ser transformados a ese primer estado que cuando el Señor nos hizo, cuando el pecado no estaba. Pero durante el pecado nosotros no podemos pensar que vamos a actuar de la manera perfecta como muchas personas piensan que debe actuar, sino que en algún momento en el camino también cometemos errores. De hecho, por eso es que la Biblia dice que estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea que por un lado, el deseo de ser perfecto es un deseo que hay que aplaudirlo. Porque si usted me preguntaría a mí, y usted me dice, mire, ¿a usted le gustaría ofender a las personas? ¿A usted le gustaría de manera voluntaria hacer el mal? Yo le voy a decir que no. Uh-huh, exacto. ¿Te da cuenta? Porque dentro de mi ser está la idea de hacer las cosas lo mejor que puedo. O sea que eso es bueno. Eso es bueno. Pero ahora cuando yo agarro y quiero a capa y espada, como se dice por aquí, hacer un esfuerzo personal por alcanzar la perfección, ahí entonces puede haber un problema muy serio en mí. Porque ahora voy a descansar en mi propio poder, en mi propia fuerza. Entonces nosotros los imperfectos ahora tenemos que descansar en el que sí es perfecto, que es Cristo Jesús. Y cuando usted estudia la Biblia, usted se da cuenta que el único que adoptó la naturaleza humana y que no pecó fue Cristo Jesús. Y Él nos llama para que descansemos en Él. Pastor, aunque la perfección de la que nosotros hablamos se va a alcanzar plenamente en el cielo, yo pienso que el carácter nuestro debe desarrollarse aquí en la tierra. ¿Qué pasos prácticos podemos nosotros dar para que Dios trabaje esa perfección en nosotros, para que vaya trabajando y vaya perfeccionando nuestro carácter? Así es. El Señor tiene el poder para perfeccionar el carácter nuestro y debe hacerlo porque el carácter nuestro debe ser perfeccionado aquí en la tierra. Pero hay un asunto, Magdalena, que quiero aclarar, porque la mayoría de gente, cuando tú le hablas de carácter, no saben de lo que tú le estás hablando. Uh-huh. Porque esa palabra carácter ha perdido el sentido, o sea, porque usted sabe que el lenguaje va evolucionando. Oh, entiendo. Sí, y a medida que el lenguaje va evolucionando, para muchas personas hay palabras que no tienen mucho sentido. Entonces, ¿cómo podríamos decirlo ahora? Cuando estamos hablando de carácter, estamos hablando de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo aquí. El carácter, cuando está distorsionado, las personas son muy fáciles para hablar mentiras.
y para engañar a las demás personas. A una persona se le cae un billete y el que tiene el carácter distorsionado y un carácter que va hacia abajo, le pone el pie al billete para que la persona se vaya. ¿Ves? Uh-huh. Cuando la persona se va, entonces luego se inclina y coge el billete porque se lo va a llevar. La persona que está siendo perfeccionado el carácter es una persona que se inclina, toma el billete y antes que la persona se vaya le diga, mire, este billete se le cayó a usted. ¿Se da cuenta? La persona que su carácter no está siendo transformado es una persona que está dominada por el egoísmo. La persona que Dios está transformando su carácter es una persona que el egoísmo no tiene fuerza en su vida, que el egoísmo está debilitado, que no está pensando solamente en sus propias cosas, sino que piensa también en los que están a su alrededor. Entonces note que cuando hacemos la diferencia podemos comprender bien qué significa el carácter. Exacto. Entonces, ¿cuáles serían esos pasos para nosotros llegar a alcanzar esa perfección del carácter? Lo primero es aceptar el plan de Dios, aceptar el llamado de Dios. Porque como hemos presentado aquí, Magdalena, y eso la Biblia es muy clara en ese punto y en todos esos puntos, que por nuestra propia fuerza no podemos realizar ese cambio. Imagínense que una persona diga, ahora yo no voy a ser egoísta. Bueno. Para quitar el egoísmo, ahora Cristo Jesús necesita entrar a la vida de la persona. Entonces el egoísmo nunca muere de muerte natural, Magdalena. Uh-huh. ¿Cómo muere? Hay que matarlo. El Espíritu Santo entonces entra en la vida. Y por supuesto que el Espíritu Santo entra en la vida de la persona cuando se lo permitimos. Entonces ahora el Espíritu Santo entra y mata el egoísmo y comienza ahora a edificar un carácter que antes yo no lo tenía. Uh-huh. ¿Se da cuenta? Okay. Y entonces cuando tenemos un carácter edificado, que es lo que se necesita aquí para el creyente, es que Dios entra en nuestras vidas. Y de personas mentirosas Dios nos pone a hablar la verdad. De personas egoístas, personas altruistas, personas que piensan también en los demás. Y nunca tiene como esa intención de acaparar las cosas para su propio provecho en perjuicio de las demás personas. Porque claro, nosotros trabajamos, una persona gana, hace un negocio legítimo, entonces gana su dinero, eso está dentro de lo normal. Pero cuando tiene la actitud, por ejemplo, de Zaqueo tenía un carácter distorsionado. Uh-huh. Porque Zaqueo entonces cobraba de una manera exorbitante los impuestos para enriquecerse. Ahora, cuando Cristo entró en su corazón, el carácter de Zaqueo comenzó a cambiar. O sea, lo robado yo lo voy a devolver. Y entonces eso que he robado lo voy a devolver 4 veces a todas las personas que he defraudado. Ese es el cambio del carácter. Uh-huh. Pastor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, Dios insta a que seamos perfectos. ¿Cómo podemos nosotros entender este tipo de perfección, este llamado que Dios nos hace a ser perfectos? En nuestra esfera, porque Dios es perfecto en su propia esfera. A nadie que tenga un sentido común, Magdalena, va a pensar que Dios nos está llamando a ser perfectos como Él es perfecto en el sentido de que somos personas que no fallemos, de que somos personas que lo sepamos todo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted me dice, ahora yo le digo, yo soy perfecto, y va y usted me pregunta, dígame, ¿qué va a pasar en 10 años en tal cosa? Ah, bueno. Entonces yo no le puedo decir. Pero si decimos, por ejemplo, perfección en cuanto a lo que tiene que ver con los valores y esas cosas. Entonces, entendiendo la perfección, es un crecimiento constante en la vida espiritual. En otras palabras, es como un árbol que va creciendo y que sus ramas se extienden y sus hojas se mantienen verdes porque los nutrientes, el agua, el oxígeno y todos los nutrientes de la tierra están obrando en eso. Llevando la figura a la vida espiritual, el Espíritu Santo está trabajando en la vida de la persona. Y como ya hemos visto, una persona que antes era un engañador, ahora es una persona que protege los bienes ajenos. Antes era una persona que vivía pronunciando maldiciones y tomando bebidas alcohólicas y una cantidad de sustancias que son dañinas para el cuerpo. Ahora el Señor lo está perfeccionando y esa persona ahora toma
las bebidas y las comidas que son beneficiosas para el cuerpo. Antes que era un egoísta de primera línea, ahora es una persona que piensa en los demás. Entonces, en ese sentido es que debemos comprender la perfección del carácter que el Señor está haciendo en nosotros. Entonces, ahí es que Dios dice, sed perfecto como yo soy perfecto. ¿Por qué? Porque Dios es el que obra el bien. Y ahora las personas que le siguen deben también obrar el bien. Y entonces, a medida que vamos avanzando, cuando el Señor nos transforme por completo aquí en esta tierra, que nos lleve al reino de los cielos, entonces tendremos una perfección completa. Por lo tanto, la perfección hay que buscarla, hay que anhelarla porque es un tema bíblico. Entonces, es en ese crecimiento espiritual que Dios da la perfección, porque también la perfección es un don de Dios. Porque, como ya hemos dicho, yo no me puedo perfeccionar a mí mismo. Exacto. Y no porque no quiero, sino porque no puedo. Pastor, en Primera de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 10, habla de la perfección que viene después del sufrimiento. ¿Qué papel juega el sufrimiento en este proceso de perfección? Podemos compararlo con el oro, Magdalena. Yo nunca he trabajado en oro, ese tipo de cosas, pero he visto personas trabajando en otro tipo de piedras preciosas. Y cuando están trabajando en esas piedras preciosas, es un proceso que es doloroso. Por ejemplo, yo he visto el tratamiento que le dan al larimar, que es una piedra semipreciosa. Dicen que es semipreciosa, pero es una piedra muy cara que se da aquí en el único lugar que hay en la República Dominicana. Yo he visto cuando ponen cortando, tienen que ponerle agua para que el calor de la sierra no rompa la piedra y la dañe. Y tienen agua. Y entonces el proceso uno se da cuenta que es duro porque es una sierra eléctrica que está cortando la piedra. Y cuando le quita todas las escorias que pulen esa piedra, Magdalena, usted ve lo reluciente que es. Y entonces que nunca pierde ese brillo y ese color. Es un asunto impresionante, esa piedra. Entonces, el oro es refinado en fuego. ¿Usted ve? El oro es refinado en fuego y cuando está pasando por el fuego no es tan bonito pasar por el fuego. Algo pasa entonces con el sufrimiento y las pruebas para el cristiano, que el Señor las usa también para perfeccionar el carácter nuestro. De hecho, muchas personas cuando están pasando por tribulación y por pruebas, entienden como que el Señor los ha abandonado. Eso es muy común. Eso es muy común, pero lo que Dios está haciendo es perfeccionando el carácter de esa persona. Y cuando salimos de la prueba, ahora tenemos mejor condición para seguir hacia adelante en el camino del Señor, porque ahora tenemos una experiencia que contar. Y vemos cómo el Señor nos sacó de allí y que vimos la luz del otro lado del túnel, y entonces ahora quedamos mejor preparados para enfrentarnos con otros conflictos, con otras situaciones que tenemos que enfrentar en la vida. Pastor, como el tiempo ha concluido, vamos entonces con el resumen. Sí, en el resumen entonces de este día, podemos presentar, Magdalena, que la perfección del carácter no es una tarea nuestra. Es una tarea que viene directamente de Dios. Y no es que nosotros no querramos que nuestro carácter sea perfecto, es que no podemos. Nosotros caímos en el pecado y cuando el pecado entró en nuestras vidas, modificó totalmente lo que Dios había hecho al principio. Antes los seres humanos no teníamos esos problemas que hoy tenemos, el egoísmo, que es la raíz. He mencionado mucho el egoísmo aquí, Magdalena, porque el egoísmo es el primer pecado en nosotros los seres humanos. De hecho, si vamos a dominar las otras debilidades que tenemos en Cristo Jesús, el egoísmo debe estar en primera línea. Porque durante el egoísmo está funcionando en la vida de una persona, las otras cosas no pueden ser vencidas. Oh, wow. No pueden ser vencidas porque la raíz no ha sido quitada. Es como cuando una persona tiene infección y tiene mucha fiebre. Durante la infección no cede, la fiebre tampoco cede. Entonces, no es que nosotros no queremos, es que no podemos perfeccionar nuestro carácter porque eso se logra cuando Dios obra en nuestras vidas. Y Dios obra en nuestras vidas principalmente cuando se lo permitimos también a través de la fe. Hermosa esta lección de hoy y esperamos que todos los amigos que hayan escuchado puedan
alcanzar esa perfección del carácter, pero siempre que sea Dios quien cambie ese carácter. Amigo y amiga, así concluimos Vivir por Fe. Te invitamos para que continúes en sintonía de esta radioestación y que en la siguiente entrega nueva vez nos acompañes. El pastor Sergio Rubio y quien te habla, Magdalena Taveras, te hicieron compañía. Dios te bendiga.